¿Cómo están, amigas y amigos? Estamos muy felices en este programa WeWow, patrocinado por Mundo Ejecutivo, porque el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo. Tenemos aquí en el estudio para este programa a Jerónimo Ávila. Él es el CEO y fundador de dos grandes emprendimientos, de dos grandes empresas que han impactado de manera muy importante en cada uno de los nichos. Ya platicaremos con él. Él está a cargo de llevar a cabo todas estas labores muy interesantes para Sonoro y para Element, empresas de marketing digital y de sistemas de audio podcast que han tenido un tremendo éxito recientemente en los últimos años. Así que, Jero, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. No, gracias por la invitación y qué gusto platicar en este espacio. No, hombre, a ti muchísimas gracias. Fíjense, amigos, el día de hoy vamos a platicar un poco de la historia de cómo Jerónimo ha transformado la historia del negocio que hace 20 años decidió emprender cuando abrió esta agencia de marketing digital, que hoy en día es la más relevante en Latinoamérica, sin duda alguna. Y bueno, quisiéramos dividir la conversación el día de hoy con Jerónimo en los momentos más oscuros de esta historia de emprendimiento, tanto en el caso de Element como en el caso de Sonoro, y después los momentos más luminosos. Y me gustaría empezar por preguntarte sobre cuál fue el momento más duro que viviste, quizá en estos primeros años o tiempo después, cuando decidiste abrir una empresa de marketing digital, porque sé además que la has ido transformando constantemente, inclusive adelante de los tiempos en los que se han ido dando ciertas innovaciones, ¿correcto, Jero? Sí, pues yo creo que ese siempre ha sido el reto constante y frecuente en la agencia, de convencer a los demás, a los clientes, de que esas innovaciones que hemos descubierto y que esas tecnologías emergentes que de repente dices, la banda ancha, el móvil, las redes sociales, el contenido como un vehículo de comunicación, el contenido como lo entendemos, ¿no? El brand content, la realidad virtual, la realidad aumentada, el blockchain, la inteligencia artificial ahora o las que vengan, pues siempre tiene el reto de, pues ya una vez que esas tecnologías se volvieron mainstream y penetraron, ¿no? Digamos, al mercado, pues es muy obvio todas esas cosas, ¿no? Pero piensa finales de los 90, principios de los 2000, es decir, que eras una agencia digital, pues nadie sabía ni eso qué significaba. Sí, pues veníamos de un esquema de marketing tradicional, ¿no? Mucho enfocado a cómo se hacía originalmente, utilizando medios masivos de comunicación, las tecnologías pues que siempre estuvieron vigentes, la radio, la televisión, los medios impresos y gráficos, y de pronto surge este concepto del marketing digital y los community managers y todo este tipo de conceptos. Y de pronto el reto grande, me imagino, es cómo evangelizar para que empiecen a migrar hacia allá, ¿no? ¿Recibiste muchos nos en ese momento? Todo el tiempo, ¿no? Y yo siempre he dicho que si uno no recibe tantos nos al principio en esas ideas, es que pues ya todo el mundo lo está haciendo, ¿no? O sea, siempre va a ser difícil, porque si fuera fácil significa que va a estar. Siempre nos preguntan, oye, ¿cómo se capacitan? No, pues no nos capacitamos, porque el día que yo me capacite en una universidad, es que ya voy tardísimo. Perdido, ¿no? Porque significa que ya estoy detrás de la curva y no liderando la curva. Entonces, la forma de aprender siempre es a prueba y error, ¿no? Siendo curioso, explorando, equivocándose. Fíjate, Jero, un gran amigo, Juan Lombana, al cual le mando un enorme saludo, decía que si tu lanzamiento no te da pena, significa que lanzaste tarde, ¿no? ¿Pasó esto en algún momento de tu carrera, cuando empezabas a hacer páginas o empezabas a trabajar en temas de marketing digital? Totalmente. O no te da pena o no te entienden, ¿no? Sí. Ya cuando todo el mundo te entiende es que ya no tienes algo que va delante de la curva. Totalmente. Y yo creo que la pena me daba cuando estudié ingeniería industrial y mis amigos empezaban a trabajar en Procter & Gamble y en todas las empresas transnacionales, bancos, consultoras. Y de repente, ¿y tú qué haces? Pues páginas web. Me volteaban a ver así como de... pobre. ¿Por qué estás desperdiciando una carrera, ¿no? Que tiene todas estas oportunidades de trabajar en estas grandes empresas por hacer algo que parecía sencillo o como que eran freelance? Era una época además, los principios de los 2000, una época en la que ser emprendedor no era una palabra común, no se veía bien. Sí, era como el que estaba desempleado y que pues no tenía otra opción más que abrir su negocio. Es como decir ser un freelance, ¿no? Exacto. O sea, como que tiene esta connotación de como no te pudiste contratar, te pones a hacer tu buscando qué proyecto. hacer, ¿no? Sí.
Y hoy al contrario, o sea, yo creo que hoy si platicas con un joven que está en la universidad, probablemente el 95% quieren ser emprendedores y no se quieren contratar a una empresa. Oye, ¿cuál fue el momento más duro de esos años? O quizá fue después, porque muchas veces los momentos oscuros en un emprendimiento llegan cuando menos te lo esperas, ¿no? Cuando crees que estás en los cuernos de la luna y de repente ¡pau!, ¿no? Dice por ahí que la soberbia es el preámbulo del quebranto. ¿Te llegó a pasar algo así en algún momento en tu emprendimiento? Que decías, ya estoy, contrataste muchas personas y de repente se cae el proyecto grandote. No ¿Hubo por algún soberbio, momento? pero sí por ingenuo. O por ingenuo, claro. La verdad es que teníamos un primer gran cliente que era Telefónica Movistar. Sí. Y era el 80% de los ingresos de la agencia, o algo así, pero muy preponderante. Sí. Y lo perdimos así en una mañana, en una subasta en línea de estas que hace compras. Por soberbios a lo mejor de pensar que la competencia, que era una empresa grandota, pensábamos que no iba a poder tener el mismo precio que nosotros teníamos como empresa chiquita, ¿no? Sí. Y al final sí tuvieron un mejor precio. Y años después, platicando con quien dirigía esa agencia, me decía, pues Jero, es que nos estaban dando en la torre y o los pagábamos ahí o nos iban a comer el mandado, y decidimos subsidiar la cuenta 3 años. Wow. No podíamos dar el precio que tú dabas y ser rentables, pero decidimos perder dinero con tal de sacarte, ¿no? Fíjate. ¿Te sacaron? Sí. Te sacaron de la cuenta, pero no te sacaron del mercado. No, pero pues al final sí fue un bache importante, porque pues cuando pierdes el 80% de tu ingreso y estás empezando, pues es un cuesta arriba importante, ¿no? ¿Qué le dices a tu gente en ese momento? O sea, perdimos la cuenta, es el 80% del ingreso, a remar, chavos, ¿o qué les dices? Yo creo que cualquier problema hay que enfrentarlo y agarrar el toro por los cuernos, como dicen, y ser muy transparente y directo con la gente. Así lo hice, no porque lo supiera, sino porque así me nació, ¿no? Es lo correcto. De hecho, no tenía como ni siquiera la experiencia como para saberlo decidir diferente. Pero estás en esa angustia total, ¿no? De no saber qué hacer, que lo único que puedes hacer pues, es decir lo que es, ¿no? Sí. Cuando no sepas qué decir, di la verdad. Exactamente. Y entonces pasó esto, estamos en un problema, no sé qué vamos a hacer y pues ya, ¿no? Y eso genera incertidumbre por un lado, ¿no? Pero también confianza. Pero genera confianza, y a veces pasa como me pasó, y tuve la fortuna que todos los que estábamos en ese momento en la agencia, que era una empresa pues todavía chica de 15, 20 personas, y eso lo hizo a lo mejor más fácil, pues había un nivel de relación personal pues muy cercana, de muchos años, de muchos desvelos, de realmente intentar lograr un cambio allá afuera. Y todos se pusieron la camiseta y dijeron, Jero, no te preocupes, si no tenemos que cobrar sueldo 2 meses en lo que vemos qué hacemos, así va a pasar. Qué interesante este punto que tocas, porque me parece que esa es una de las grandes lecciones que se tienen que llevar, nuestros amigos del auditorio que nos escuchan y trabajan en una gran compañía transnacional. Y creo que hay algo muy distinto que debería de ser igual en una empresa chiquita donde tú arrancas con tus cuates o con gente que comes, desayunas y cenas diario y te desvelas, que en los momentos de crisis la conexión que existe sale y pone al equipo y enfoca al equipo para conseguir salir de esa crisis, que no necesariamente ocurre cuando estás en una empresa gigantesca llena de silos, departamentos, donde todo el mundo va buscando cuidarse sus espaldas, ¿cierto? Además creo que es un reto que nos trae la pandemia con el trabajo híbrido o a distancia. Claro. Yo que la falta de conexión entre las personas, de generar empatía, pues lo ha hecho un poco más complicado en estos tiempos, porque yo tengo muchas personas, por ejemplo, el 60% de la gente que hoy está en la agencia es gente que nunca ha estado en la oficina. Fíjate. Que entró en estos años de pandemia. Sí. Entonces, no nos conoce o no los conozco. Sí. ¿Cómo lograr esa cohesión cultural si nunca se han visto? No sabes de qué estatura es la persona, inclusive, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, el trabajo a distancia tiene sin duda muchas ventajas, pero también tiene muchos retos, ¿no? Sí. De cómo lograr estas conexiones interpersonales, entre áreas, entre todas estas estructuras de estas empresas tan grandes. Claro. Y yo creo que todas las áreas de recursos humanos y de talento, pues hoy tienen que poner este tema como una prioridad. Sí, ¿no? lo es.
hacer eventos externos a la oficina, donde convivas, donde conectes, donde es fundamental. Es fundamental. Donde se dé también estos serendipitis de los pasillos, intercambios de información. Yo siempre he pensado que la oficina también es como un sistema que poliniza, ¿no? Sí. El conocimiento. Sí. Steve Jobs decía que él había diseñado Apple y los baños de Apple para que la gente se encontrara y en esos socializara encuentros conceptos casuales de repente conectaran informaciones, ideas, intercambiaran. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que es más, en un Zoom, en un webinar, la gente de pronto apaga la cámara y tú no sabes si ese cuate que apagó la cámara es porque está enojado o porque fue a servirse un café. En una reunión presencial, cuando tú pisas un callito y ves que la gente hace caritas, dices, hijo, lo tengo que arreglar ahorita saliendo la reunión en el pasillo. Y eso deja de existir en el mundo virtual, se pueden generar mayores tensiones. Oye, déjame preguntarte algo que tengo muchísima curiosidad. Tú eres un emprendedor que se ha caracterizado por siempre ir adelante de la caja. Yo digo, no outside the box, beyond the box, como decimos en WeWow. Correcto. ¿Tu equipo no se desespera de repente de, Jero, paremos? O sea, de que va siempre a lo que sigue y a lo que viene y a lo que viene y a lo que viene. ¿Cómo es este sistema de mantenerlos always on transformation mode? O sea, ¿cómo seteas a un equipo para mantenerlos siempre en modo transformación, en modo cambio, en modo evolución? Tú eres un experto en temas de cambio. ¿Cómo haces para que tu mismo equipo no siente esta ansiedad de no haber consolidado una primera innovación tecnológica y ya tener que estar pensando 3 adelante? Yo creo que son muchas cosas, pero me voy a centrar en 2. Yo creo que la primera es rodearte de gente que tenga un poco esa misma curiosidad y ganas y pasión de explorar, ¿no? Es como ser astronauta y lanzarte al vacío del espacio. Sí. Pues requiere una valentía, o Cristóbal Colón y lanzarte al mar a ver qué hay del otro lado. Sí. Entonces, siempre que estás explorando el límite de las cosas, ¿no? De una disciplina, de una tecnología, de un arte, de lo que sea, pues requiere mucha curiosidad de qué hay del otro lado y mucha valentía Coraje. de enfrentarte a la incertidumbre absoluta, ¿no? Y quizá gente que esté cómoda estando incómoda. Totalmente. Entonces, ¿no? Esa creo que es una parte que hace nuestro éxito, siempre estar cerca de gente que está en ese mismo mindset de las cosas. Otra que creo que ha sido muy importante es no castigar el error. O sea, yo creo que la cultura organizacional está hecha para castigar el error, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y eso lo único que hace es mata la innovación, porque si una estructura organizacional te castiga corriéndote, no dándote un bono o un regaño mismo cuando te equivocas por probar algo nuevo, pues entonces dejas de probar. Completamente. ¿No? Completamente, por miedo. Es un comportamiento de cualquier animal, no nada más. Claro, castigo, no lo hago. Exactamente. ¿No? Entonces, lo que siempre decimos en la agencia es, se vale probar, se vale equivocarse, pero si aprendes de eso que hiciste mal y haces las cosas que tienes que hacer para que eso no vuelva a suceder. Me recuerda muchísimo a esta frase de Schmidt de Google, el CEO de Google, que decía, we try things, we celebrate our failures. Intentamos cosas, celebramos cuando nos equivocamos. Se dice fácil. Ajá, pero a la hora de la hora, uff. Hace muchos años que empezamos a hacer campañas en Google de search, pues pones el presupuesto, ¿no? Y sin querer estaba puesto en dólares y no en pesos, y pues fue un error de, pues, no me acuerdo cuántos, 20 veces el error. 15, ¿no? O 15. Y cuando llegó Víctor, que es quien no lleva toda la parte de medios en la agencia, oye, Jero, pues ¿qué crees? Pasó esto, ¿no? Entonces uno tuvo la valentía de decírmelo, Sí. y yo la calma para decirle, a ver, Vic, ¿pero qué pasó? ¿Cómo fue el error? Pues se me fue. O sea, es un error humano como le pudo haber pasado a él, o a Juan, o a Pedro, o a mí, y se me fue y gastamos 15 veces más. Sí. ¿Y cómo reacciones con esa persona? Importante. Oye, pero ¿y cómo reaccionaste con esa persona? Porque si reaccionas con esa persona mal, el mensaje no es para esa persona, es para todos los demás de que aquí no se vale equivocarse y por ende no se vale atreverse y por ende no se vale innovar. Exactamente. ¿No? Y al final, pues el acercamiento fue, pues, ¿qué tenemos que hacer para que no nos vuelva a pasar en términos de procesos? Claro. Pero pues esa fue una maestría para él y nunca en la vida se ha vuelto a equivocar. Totalmente. ¿no? Entonces, pues lo pude haber corrido, Eso es muy interesante. se pudo haber ido con ese aprendizaje a otro lado, pero pues un poco el enfoque fue
pues ya aprendimos todos, no nada más él, de este error. Cuidémoslo. Y ahora pues aprovechemos ese aprendizaje. Capitalicemos el error. Y pues nos salió caro, pero a lo mejor barato en el tiempo, ¿no? Haberlo aprendido temprano en el kilómetro 3 del maratón y no en el 42. Totalmente. Ahora ya hablamos un poco de estos errores, de estos momentos difíciles, de estos estadios oscuros en los que de pronto se perdieron las cuentas o no creían en ti. Pero hay una cosa fantástica en tu historia y que a mí me parece espeluznantemente intrigante, y es cómo lograste en 3 años tener, pues yo creo que de los 3, 4, 5 podcasts más escuchados en el idioma español en las principales plataformas como Spotify, Apple, etcétera. Cuéntanos eso, porque creo que es una historia que toda la gente que te escuche y que le gusta el podcast y que le gusta conectarse en el coche, en la oficina, en el gimnasio y escuchar un gran podcast, pues aquí, amigas y amigos, tenemos ni más ni menos el primer lugar y seguramente varios de los hits principales en las principales plataformas. ¿Cómo lo logras? ¿Qué haces? Cuéntame, ¿cómo que funciona? Sonoro tiene una ambición de ser una empresa global para el mundo hispano de entretenimiento. Sí. Y es una misión ambiciosa, ¿no? Donde hemos encontrado pues una oportunidad grande, un espacio, no te dirá de poca competencia, pero con pocos jugadores que tengan la ambición que tenemos. Entonces, pues son retos de distintos tipos, son retos de hacer una compañía multicultural, ¿no? México-americana, en la pandemia, todo a distancia, con gente a lo largo de todo el mundo, colaborando. Aquí sí estás fondeado, ¿verdad? Sí, tenemos socios increíbles institucionales y que han sido también un buen apoyo en la pandemia, ¿no? Pero desde levantar capital antes de la pandemia, levantar capital durante la pandemia, crecer una compañía a la distancia, ¿no? Con todos estos retos que tiene la colaboración que ya dijimos, ¿no? Reclutar, conectar, retener, organizar. ¿Cómo eliges el tema? O sea, llega alguien contigo y te dice, tengo una idea de un podcast que se me ocurre que podemos lanzar, que puede ser muy exitoso. ¿Qué te da ese feeling para poder determinar qué producto puede conectar con la audiencia? Digo, ahorita hay muchas cosas para poder determinar en temas de marketing digital, pero también tienes que tener un cierto olfato de gol, ¿no? Sí, por un lado creo que somos una compañía muy data-driven, sí, ¿no? Por el background que tengo de analytics, de la agencia, de la tecnología, etcétera. Y hay muchas herramientas que hoy usamos que nos dan información de mercado o insights o puedes detectar oportunidades. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos un software que tiene inteligencia artificial, que tú le dices, quiero hacer un show para hispanos de segura generación en Estados Unidos de esta edad, y te empieza a decir, pues los temas que le son relevantes a ese segmento son estos 10. Ahorita ChatGPT está haciendo mucha de esta chamba, ¿no? Entonces, hay que saber qué preguntar y hay que saber cómo leer esa información. Uh-huh. No creo que sea una verdad universal lo que te arroja, ¿no? Y hay muchos errores, y etcétera. Pero sí te da ciertas ideas, ¿no? Sí. Y creo que la otra mitad pues es totalmente de instinto. Sí. Y el instinto está basado... Prueba y error un poco. Por las experiencias previas, por la sensibilidad que tienes del mercado, de qué quiere la gente. Por eso creo que es importante las relaciones interpersonales, porque si platicas y conectas y conoces a más personas, y la diversidad en ese sentido es algo que creo mucho, pues puedes encontrar esas correlaciones de, todo el mundo me ha dicho que este tema de el true crime, o este tema del wellness, o este tema de la meditación, o de la nutrición. Vas viendo las tendencias y vas atacando la tendencia. Entonces, está claro que el wellness es una tendencia, ¿no? Sí, y podríamos tener ahí muchos datos que soporten esa idea. Pero si platicas con los jóvenes y ves cómo cuáles son sus comportamientos, ¿no? Son más conscientes, menos conscientes, en qué temas sí, en qué temas no, y va siendo como un observador. Yo creo que la observación es fundamental en la innovación, y es fundamental a ser como un poquito más precisos y asertivos en lo que hagamos en la vida,
seas un vendedor, seas un arquitecto, seas quien seas, ¿no? Yo creo que no hay mejor encuesta que puedas hacer que probar al consumidor y ver qué tal va reaccionando, ¿no? Te quisiera preguntar dos cosas finales antes de despedirnos, porque ya estamos sobre la hora. La primera es, de estos podcasts que están en los primeros lugares que ha lanzado Sonoro en los últimos 3 años, menciónanos, ¿cuál es el que más descargas tiene? ¿Y cuál es el que te hace sentir más orgulloso de tener allá arriba? Porque seguramente debe haber alguno que tendrá un gusto especial en tus predilecciones. Es como los hijos, ¿no? Sí, todos son espectaculares, pero son uno que te diferentes. guste mucho a ti en particular por lo que representa. ¿Y cuál es el que más descargas Todos tiene? tienen su mérito y son exitosos en el espacio en el que juegan, ¿no? Finanzas personales, wellness, true crime, miedo, etcétera. Te diría que un proyecto que estamos muy orgullosos en Sonoro es Toxicomanía, que es una de las primeras audioseries que lanzamos en conjunto con Luis Gerardo Méndez, que es la historia de la legalización de las drogas en 1940 en México. Wow. Es una historia real. Wow. Y es el primer podcast que anunciamos que se va a hacer una película con Paramount Plus. Estamos trabajando en eso. Qué increíble. Y pues nos enorgullece mucho ese proyecto, igual que muchos otros que hemos lanzado súper exitosos, sobre todo porque es esta primer prueba de concepto de esta idea de empezar una historia en audio y llevarla a la luego pantalla. Llevarla a otras ventanas, en este caso el Paramount. cine o una plataforma de streaming, ¿no? Increíble. Entonces, pues te genera orgullo de esta locura que pensamos hace 3 años que Sonoro se Otra vez Beyond the Box. Pues de repente irle haciendo check, ¿no? A la locura y decir sí se pudo y sí se puede y vamos por más. Entonces, pues son de esos momentos, ¿no? Que decíamos pues ha habido momentos difíciles y retos y problemas a resolver, sin duda, pero también hay estos momentos de satisfacción que no necesariamente tienen que ver con el ego, ¿no? Como a veces puede ser un premio, un reconocimiento, sino tiene que ver con no estaba en la locura total de pensar que esto se podía hacer, ¿no? Y que sí podíamos llegar a esto y sí lo podía hacer una empresa como Sonoro y hacerlo de clase mundial con el mejor talento y el mejor socio como ha sido Luis Gerardo en este caso. Y es uno de muchos, ¿no? Ejemplos que te podría dar que de repente cuando hemos visto la consolidación de esos proyectos que empezamos a platicar con ellos cuando eran chicos y se volvieron grandes o grandes otros shows que han creído en nosotros como Leyendas Legendarias, Relatos de la Noche y muchísimos más que hoy son de los shows más grandes y que han confiado en nosotros, ¿no? Yo creo que Sonoro es una gran historia de confianza, Toxicomanía es una gran historia de confianza también de alguien que creyó esa primera idea que podía ser un éxito y que se fue haciendo más grande y alguien más y alguien más y alguien más y alguien más y es como esta cadena de favores, pero yo le llamo una cadena de confianza. Me encanta el concepto. Pues, llegas a de repente a cumplir un sueño y una idea increíble a través de muchas personas que fueron creyendo en el camino, ¿no? Fíjate qué cosa, y me gustaría cerrar con este comentario antes de que nos digas en dónde pueden encontrar más acerca de estos dos tremendos emprendimientos, ¿no? Element y Sonoro, pero creo que nos debemos de llevar esto, amigos y amigas. Pongan muchísima atención a este concepto. Creo que si algo ha demostrado tu historia, tanto en los momentos oscuros como en estos momentos tan luminosos de lograr llevar a un siguiente nivel el tema de podcast en español, es que hay que reinventarse desde el éxito. O sea, no hay que esperar a que uno esté en la lona para lanzar su siguiente idea. Yo creo que es cuando estás en la cumbre, donde en esta S, antes de que venga la bajada, tienes que lanzar tu siguiente S de emprendimiento para poder consolidar en ese momento una idea y siempre mantenerte adelante de la competencia. Yo creo que eso es justamente una de las grandísimas claves del éxito que nos deja nuestro querido amigo Jero, y que por favor llévense, porque sin duda alguna te puede ahorrar muchos dolores de cabeza. El pretender que ya estás en los cuernos de la luna y que no hay nadie que te pueda alcanzar, te puede quitar el 80% de tus ventas. Pero cuando estás en el éxito, también te puede ayudar a romper los paradigmas y abrir una nueva categoría y una nueva industria. Mucha suerte con el programa con Paramount Plus, con Luis Gerardo, y suerte también con todo lo que venga para Sonoro y para Element. Suerte con tu podcast, también sabemos que tienes un podcast muy exitoso. ¿Y dónde te pueden localizar? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? Agencia, si se meten a element.com.mx pueden encontrar mucha información de los servicios que ofrecemos, de lo que hemos hecho. Ahora estamos muy enfocados en temas de consultoría
de transformación digital, de ayudar a todas las compañías a cómo comunicar y hacer marketing en este mundo digital. Y Sonoro, pues encuentran todos nuestros podcasts a lo largo de todas las plataformas de audio, donde escuchen sus podcasts. Dependiendo a lo que se dediquen sus intereses, seguramente encontrarán alguno de nuestros más de 200 shows ¡Wow! que les enseñen mucho, y nosotros decimos que el contenido sonoro lo que aspiramos es a generar contenido de valor que genere mayor conciencia y mayor conocimiento en las personas en lo que cada quien está necesitando. Pues ojalá, amigas y amigos, que les haya servido para transformar su historia. Jero nos contó cómo él logró transformar la historia de Element y ahora de Sonoro, y lo seguirá haciendo sin duda alguna. Y pues agradecerte de nuevo. Si quieren saber más acerca de cómo Jerónimo en lo personal ha transformado su propia historia a nivel personal, en su liderazgo, en sus relaciones interpersonales, con su familia, no se pueden perder el podcast de WeWow, que estará disponible también. Además de poderlo ver el día de hoy en vivo y a todo color, podrán también disfrutarlo en el formato en el que el señor es el experto de expertos, que es en el Búscanos podcast. en Spotify o en su plataforma favorita. Exactamente. Muchísimas gracias, mi querido Jero. Que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias.